Mateo capítulo 6, versículo 9, el mandamiento de Dios, que honrarás su nombre, Jesús lo sigue enseñando en el Sermón del Monte como parte de la tarea de santificar el nombre de Dios. Mateo 6, 9. Santificar el nombre de Dios. Es una oración que la sabemos de memoria, ¿no? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que dice, santificado sea tu nombre. O sea, cuando Jesús enseñó esta oración, no estaba pronunciando una regla, un axioma o una frase religiosa, sino que estaba, como siempre lo hizo Jesús, revelando una verdad profunda. Estaba revelando algo que en la cultura hebrea o en la mentalidad hebrea no era algo que ellos nunca lo habían contemplado, sino porque se le había enseñado precisamente a que el nombre de Dios tenía que ser respetado, ¿no? Pero también la Biblia nos enseña que los nombres, ¿no?, en la cultura hebrea no eran simplemente una identificación, sino los nombres representaban más que una identificación, sino que representaban también carácter, autoridad, ¿no?, la esencia y la presencia, y también a veces el destino, como cuando se reveló precisamente el nombre de Abraham. ¿Se acuerda que a Abraham se le agregó precisamente después del llamado una letra más y dejó de ser Abraham para ser Abraham, que es algo completamente diferente? ¿Amén? Entonces, cuando hablamos del nombre de Dios, también hablamos precisamente de algo tan importante que, diga conmigo, el carácter de Dios, ¿no? Entonces, si usted quiere volver a anotar, quizás no lo anotó, pero el nombre en la cultura hebrea, anote, el nombre en la cultura hebrea representaba carácter. El nombre de una persona, ¿no?, en la cultura hebrea representaba carácter, autoridad, reputación, la esencia, la presencia, y destino. ¿Ven? Destino. Porque algunos nombres eran, voy a utilizar la palabra así, ¿no?, para que usted no, pero tampoco no quiero que lo tome como algo que tiene que suceder siempre. ¿Me escucha bien? Quiero ser muy claro. Porque sabe que en algunos casos, algunos nombres eran proféticos. ¿Me escucha bien? Pero no todos quiere decir que los nombres de las personas que le pongamos, en el caso del nombre que identificamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, va a tener un carácter de destino. Pero bíblicamente, estamos hablando bíblicamente, porque se estaba escribiendo la Biblia, la historia de la Biblia, tenían un carácter de destino. ¿Me escucha bien? ¿Por qué? Porque que le pongamos a nuestros hijos, o nuestros hijos le pongan a los nietos nombre bíblico, no quiere decir que eso le dé destino. ¿Por qué? Porque la persona tiene que elegir precisamente, y alguien dijo, un poeta, que cada uno es el arquitecto de su propio destino. ¿Por qué? Porque algunos dicen, le voy a poner, muchos me han dicho, oren por mi hijo que está preso y tiene el nombre bíblico, y no funcionó. ¿Me escucha? Es como el pastor que le dijo a su miembro de la iglesia, le dijo, dígale a Moisés que me devuelva la garrafa. Bueno,
¿No? Ahí va Elías con la bicicleta del diácono. Ahora, sí tenía bíblicamente, los personajes fueron dados un nombre con un destino que se anticipaba. ¿Me escucha bien? En el caso, por ejemplo, bueno, de Matusalén. ¿Cuánto conocen a Matusalén? Matusalén, ¿cuánto lo conocen? No que lo conocen personalmente. Pero Matusalén tuvo 969 años. Diga, wow. Claro, pero el nombre que viene en el caso del hebreo tenía un significado porque significaba, ¿no?, pasarlo o pasado por las aguas. Tenía un significado medio parecido así. Y acuérdense que Matusalén estuvo antes que Noé. ¿Amén? Porque Noé tuvo 600 años, mucho menos. Pero ya anunciaba lo que iba a acontecer posteriormente con el diluvio, ¿no? Entonces hay muchos nombres que tenían un significado. Samuel, David, ¿no? Amado por Dios, el que complace a Dios. Bueno, muchos significados tenía, pero no todo quiere decir. Yo le puse un nombre bíblico a mi hijo y lo dedicó al altar con el sacerdote, el ministro. Usted sabe que nosotros no los bautizamos, los dedicamos, los consagramos, y después no cumplió con algunas normas bíblicas, como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo dice, instruye al niño, ¿no? Habla de diga conmigo, de instruir, habla de la medida, de la enseñanza, de la dirección. Dice, instruye al niño que cuando fuera grande, amén, claro, pero algunos quieren empezar a instruirlo cuando tienen 12 o 13 años y ya perdieron una etapa muy importante. O sea, instruirlo es desde pequeño, enseñándole el camino del Señor para que cuando sea grande nunca se aparte de él. Amén. Entonces, por eso le digo, causa risa, pero cuántas veces nombres bíblicos que han tenido. Yo he ministrado en las cárceles, he estado como si me permiten así, una especie de capellanía por 2 años en una cárcel, y salían de cada celda los nombres bíblicos. Primero salió, ¿no?, Jonathan, después salió David, después salió Ezequiel, salió Elías y salió Joel. Pero Joel, cuando salió, le dio un coscorrón en la cabeza, literalmente. ¡Ploc! Le di. Y me dijo, reverendo, siervo de Dios, ¿qué hizo? Porque le sonó el coco. Amén. Y le dije, ¿no aprendiste, cabezón, con tus hermanos que están aquí presos hace años? ¿No aprendiste vos que tenías que hacer la voluntad de Dios? Dice, pero ahora lo estoy buscando a Dios. No, le digo, ya estás preso. Entonces, no cambia con que le pongamos nombre. Ahora, hay un nombre, sobre todo nombre. Amén, el nombre de Cristo. Y Dios, como lo dijo el profesor anteriormente, yo no voy a tocar los nombres de Dios, porque eso le tocaba al profesor. Amén. Pero él fue muy claro en respecto a que debemos honrar, pero se honra a Dios y se santifica el nombre de Dios, no con las palabras, sino con nuestra actitud. Diga conmigo, no con las palabras, sino con nuestra actitud. El esposo que le promete a la esposa en el altar ser fiel contigo en las buenas y en las malas, contigo pan y cebolla, y alguien se me acercó y me dijo, cambie la frase de pan y cebolla, por favor. Le digo, ¿por qué? Le digo, no, reverendo, cambie, yo me quiero casar, pero cambie esa palabra de pan y cebolla, porque yo lo voy a aceptar el tiempo que haya pan, pero si hay cebolla sola me mando a mudar. Amén. ¿Me entiende? Ahora, diga conmigo, no sirve solo hablar en el nombre de Dios, amén, sino nuestra actitud. Jesús dijo algo tan categórico, tan, si lo podemos decir, tan sorprendente, y que causa realmente que se ponga la piel de gallina, y puede causar realmente un efecto en nuestra vida cuando se le acercan a Jesús y le dicen, Señor, dice, en tu nombre hemos hecho varias cosas.
Hemos orado, hemos liberado endemoniados, hemos sanado enfermos, o sea, estamos hablando de diversas actividades ministeriales y que parece que lo habían hecho muy bien, pero el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. El Señor le dice: apartaos de mí, hacedores, porque hicieron cosas que no tenían, no les salva. ¿Por qué? Porque cuando habla de la palabra hebrea santificado, anote, la palabra viene del griego, acuérdense que el Nuevo Testamento es griego, ha sido originalmente traducido en el griego, viene de la palabra con H y G de gato, gato gordo, para que no se equivoque, y Z de zorro, no de Superman, agiazo, H A J de gato gordo y giazo con Z, agiazo. ¿Qué significa? Anótelo. ¿Qué significa agiazo cuando el Señor dice santificado sea el nombre de Dios? Significa consagrar. Ahora, mire lo que también decía el profesor anteriormente, ¿no? Cuando usted utiliza el nombre de Dios y utiliza el nombre de Jesús, usted está honrando, pero también usted está diciendo: yo me aparto y me consagro para aquel de cual estoy invocando. Amén. Ahora, muchas personas, algunos me dijeron: yo siempre digo, en el nombre de Jesús te ate los demonios. Póntese una meta. En el nombre de Jesús vienen a robarlo, diga: hay poder en la sangre de Cristo primero y en el nombre de Jesús. Y algunos me dicen: pero reverendo, usé el nombre de Jesús y sin embargo me llevaron la moto igual. Le digo: sí, pero vos no te congregás y estás apartado, ¿no? O no estás cumpliendo con los mandamientos de Dios. Entonces, ¿por qué no hay efecto? ¿Que se mojó la pólvora? No, el tema es que nosotros debemos usar el nombre de Dios, pero siempre y cuando estemos consagrados a aquel nombre que invocamos. Porque acuérdese que si usted está consagrado, Dios le está dando a usted autoridad para usar ese nombre. César, los emperadores jamás le iban a dar carta de autoridad a nadie si no estaban de acuerdo a su plan o propósito de gobernar, para que puedan entender. Entonces, delegaban autoridad y respetaban esa autoridad porque eran soldados precisamente de Roma. Amén. Si nosotros somos soldados de Cristo, usted va a usar el nombre de Cristo en cualquier lugar y el infierno entero va a temblar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Porque la idea principal de la palabra en la Torá, que es la Biblia, o estamos hablando de la Biblia judía, usaban la raíz hebrea, que era con K de kilo o de kiosco, era Kadash, así como se pronuncia. Kadash, con K de kilo, de kiosco, la Q, perdón, Kadash, termina con la H, Kadash, K, ¿qué quiere? Vamos se la describo. La Q, la A, la D, la A, y termina con la S y la H en el fondo, amén. Kadash, así diga conmigo, Kadash. No somos judíos, así que no pronunciamos, no estamos hablando de la pronunciación, sino con lo que describe la palabra. ¿Qué significa? Diga conmigo, ¿qué significa? Significa apartarse, separarse. Significa apartarse, separarse y consagrar. ¿Cómo se llama el pueblo de Dios? ¿Cómo se llama el pueblo de Dios? ¿Cómo se llama? Pueblo santo. ¿Cómo se llama? Pueblo santo. Pueblo adquirido. La palabra santo quiere decir, viene de apartado. O sea, en el Antiguo Testamento, esto viene precisamente del tabernáculo,
los que estudiaron el año pasado hebreo, viene que cada vaso, cada elemento del santuario era consagrado para eso, no podía usarse para otra cosa. ¿Me escucha? Cuando nosotros consagramos una guitarra para el altar, esa guitarra no puede usarse en una peña. Se usa, está consagrada a Dios. Y el instrumento consagrado a Dios, si el salmista o el cantor está consagrado a Dios, no puede estar en peñas ni cantar en los boliches del barrio, porque él dice que está predicando la palabra al que no es cristiano. No, porque está consagrado a Dios. Me gustó el otro día escuchaba a un cantante muy conocido que renunciaba después de 15 años de cantar para el mundo, para cantar, dice renuncio para cantar, y le dolía, dice me duele, y lloraba, me duele por los contratos que tengo, me duele, pero renuncio absolutamente a los contratos, renuncio a la disquera, solo voy a cantar para Dios cuando Dios así lo decida. ¿Amén? Y usted dice, pero lloraba, y muchos le decían, ¿por qué lloraba? Porque duele la decisión. De aquel que dice que quiere cantar para el mundo y cantar en la iglesia y canta al mundo y usted lo ve en las bailantas y dice, pero soy cristiano, todavía no renunció, por eso no le duele. En cambio este hombre lloraba porque iba a dejar todos los contratos millonarios y no volver nunca más al mundo para cantarle a Cristo. Esta persona está honrando y se está consagrando para Dios. ¿Amén? Ahora, si hay alguien que usted lo ve cantar en la iglesia y después canta en las pachangas, y que venga en la pachanga, amén, y recibe dinero y recibe contrato, todavía esa persona puede ser un creyente, puede ser un simpatizante, pero no es un instrumento consagrado a Dios. Amén. Si nosotros consagramos este púlpito y cuando se consagraba un vaso, se le rociaba sangre del animal sacrificado y no se usaba más para otra cosa. Era tan importante el lugar santísimo que acuérdense que los sacerdotes tenían que estar inmaculables, o sea, sin mancha, porque entraban al lugar santísimo una vez al año, pero tenían que tener campanitas en todo el cuerpo y una soga, porque hay algo que se olvidaban y no renunciaron, se lo sacaba con patitas para la casa. Amén. Diga conmigo, gracias a Dios no sucede eso. Amén. Pero no te olvides que la enseñanza del libro de los Hechos, cuando la iglesia vino el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, la deidad, y el Espíritu Santo es el que usa el nombre santo de Dios y trae la presencia de Dios en la iglesia. ¿Se acuerdan aquellos que Ananías y Zafira quisieron profanar las cosas de Dios? Y Pedro le dijo, ¿por qué habéis hecho? No, me mentiste a mí y al Espíritu Quadash, que es santo, y cayeron muertos. Ahora, fue solamente una profilaxis temporal en ese espacio, porque si el Señor hubiera permitido esa doctrina, tendríamos que tener la iglesia y al lado un sepelio. La iglesia y al lado un lado velatorio, porque imagínense que cualquiera que quiera hacerse gracioso cae acá y lo vamos a velar en la iglesia, en el velatorio, ¿eh? Pero gracias que la misericordia de Dios, estamos en la época de gracia, pero no se olvide que el mismo Señor que abrió la tierra para tragar los hijos de Coré es el mismo Dios Santo que está en la iglesia con el Espíritu Santo. Amén. Y yo siempre le digo a los hermanos, tengan cuidado de mentir a un siervo de Dios, porque no es que le mientan a un siervo de Dios, sino al Espíritu Santo, que está en el hombre. Amén. Y muchas veces cuando me han mentido a mí, me mintieron a mí y se reían, porque por ahí me mintieron, pero le mintieron al Espíritu Santo y después pagaron las consecuencias. Había un líder de joven que me habían dicho a mí que no había dejado por completo el fumar la droga, fumaba marihuana a escondida y estaba al frente de la juventud. Había un grupo joven de 20 jóvenes en Moreno, y me dijo un vecino, mire, yo veo que le traen y que al fondo de su casa prende esa porquería y dice, el humo veo. Entonces, a puerta cerrada, porque uno corrige en privacidad, le dije a este varón, a este muchachito de 21, 22 años, le digo, mira, antes de mentirme o negar, no te olvides que el Espíritu Santo está en mi vida. Yo soy un ser común, soy un siervo de Dios.
pero el Espíritu Santo está en mi vida. Así que fíjate lo que vas a decir. Quiero que me digas, ¿seguís todavía atrapado en ese maldito vicio? Te vamos a ayudar. Pero no me mientas porque estás frente a los jóvenes y estás contaminando a la juventud. Y él agarró, se enojó y empezó a los gritos y me dijo, no, y no, y no. Y me empezó a decir de todo y dice, le voy a decir a mi familia y le voy a decir a todos los jóvenes que usted me está levantando falsa columna. Y se fue. Eso eran las 7:30 de la tarde. Viernes 7:30 de la tarde. A las 12 de la noche entran a la casa y los narcos le meten 7 balazos y uno en la tierra por deudas que tenía por el tema de la droga, porque le había mentido al Espíritu Santo. Yo quiero decir que el Espíritu Santo es el mismo y Dios es el mismo, entonces debemos honrar el nombre de Dios. Por eso es importante que cada día hagamos nuestro autoexamen y siempre seamos sinceros con Dios. Cuando dicen amén. Ser sincero con Dios, ser sincero con nosotros mismos, porque eso evitamos precisamente a como dice, horrenda cosa es caer en el mano de Dios vivo. Dale fuerte aplauso al Señor. Amén. Entonces, diga conmigo, santificar el nombre de Dios no es solamente decir o cantar una canción, santo, santo, santo el nombre de Dios. Amén. No, y Dios es santo, sino reconocerlo en nuestra vida y en nuestra actitud. O sea, tener una vida digna como aquel que merece nuestra honra. Amén. Volvamos al matrimonio. Si nosotros decimos que vamos a estar con esta persona hasta el resto de nuestra vida, no importa lo que suceda en nuestra vida, vamos a ser fieles a la promesa que hicimos en el altar. Amén. Hasta que la muerte, como me dice mi esposa, y me lo va a recordar, hasta que yo me vaya con el Señor. Amén. Hasta que la muerte nos separe. Alguien dijo hasta que tu muerte nos separe, o sea que amén. Amén. Hasta que tu muerte, o sea, amén. Entonces, amén. Anote esta frase. Amén. Cuando decimos santificado sea el nombre de Dios, estamos diciendo, Señor, que tu nombre sea honrado en mi vida. Señor, que tu nombre sea honrado en mi vida, coma, en mi conducta. Señor, que tu nombre sea honrado en mi vida, en mi conducta, en mi vida, en mi conducta, en mi familia y en todo lo que hago. ¿Cuánto dicen? Amén. Señor, que tu nombre sea honrado en mi vida, en mi conducta, en mi familia y en todo lo que hago. Amén. ¿Sabes qué? Le recomiendo que lea el profeta Ageo, el profeta Miquea y Joel. Y también, Malaquía. Lo que pasa es que no queremos leer mucho, no quieren leer Malaquía porque dice, los pastores seguro cuando nos hacen leer Malaquía no están hablando del diezmo. Amén. Malaquía, Ageo, los profetas son esos profetas menores. Pero Malaquía, antes de hablar del diezmo, porque todos sabemos que al capítulo 3 y el día él habla de la honra del Padre, ¿no? ¿Alguien leyó algo? A ver, levante la mano el que leyó Malaquía, a ver, todo completo. Amén. ¿Qué habla, hermana Verónica? Amén. Pero también habla de la honra del Padre. Si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está la honra? Entonces dice que hay como un diálogo entre Dios y su pueblo, ¿no? El interlocutor, a donde le dicen, y ellos preguntan, dice, pero ¿dónde te deshonramos? Y ahí es donde empieza
diciendo el Señor, ustedes solamente piensan que van al altar o al templo y solamente con canciones y ayunos y himnos cuando me habéis robado, y ahí empieza la denuncia de Dios. Y ellos dicen, ¿en qué podemos robar a Dios que lo tiene todo? Y el Señor le dice, habéis robado en los diezmos. Amén. ¿Dónde está mi honra? Porque ustedes me quieren honrar de palabra, pero sin embargo me deshonran con los hechos. Amén. Entonces, cuando Jesús habla y dice, honremos o santificemos el nombre de Dios, quiere decir en la conducta, en familia y en todo lo que hago y en todo lo que tengo. Amén. Todo nuestro ser tiene que ser una dedicación a Dios. Antes, ¿se acuerda que era sacrificio? Y el Señor agarra en Isaías, le llega a decir, me dan, disculpe si está comiendo, dice, pero me da náusea y me causa efecto de deseo de vómito sus asambleas y sus ayunos porque no me estás honrando. Amén. Y Jeremías dice, capítulo 2, dice, este pueblo, en capítulo 29 dice, este pueblo, habla por favor en términos general, porque está hablando al pueblo judío, dice, este pueblo, dice, con los labios me honra. ¿Me escucha bien? Diga conmigo, labios. Pero su corazón está distanciado como la luna y la tierra en su adoración. Entonces Dios, no adoramos a Dios con canciones solamente, sino nosotros somos nuestra adoración. Entre Caín y Abel, los dos presentaron una ofrenda, pero la de Abel agradó a Dios. La de Caín, que parecía mucho, que podía llamar mucho más la atención, podía ser más importante, pero aquí no estaba la cantidad, sino que Dios estaba viendo la calidad del adorador. Entonces, lo más importante es que nuestra vida sea una adoración al Señor. Adorar a Dios no es solo en el momento de la alabanza o de la acción de gracia o la liturgia, sino nuestra vida de cuando nos levantamos, le decimos, no es que usted tiene que ser religioso, no. Su vida debe agradar a Dios en todo. Cuando se levanta, cuando levanta la mano, cuando toma el mate cocido, cuando está con la familia, tiene que ser una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está conectado con la boca. Yo conmigo, el corazón está conectado con la boca. Este pueblo, dice, me adora de labios. Canta las canciones, la liturgia, pero su corazón está distanciado de mí. Entonces Dios quiere que unamos la boca con el corazón y seamos adoradores. Y volvemos a los mandamientos, con todo nuestro ser. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. O sea, Dios no quiere que sea simplemente una etiqueta. Amén. Porque usted puede buscar en Netflix o en Amazon, lo que sea, busque películas que tengan aparentes nombres bíblicos y cuidado que se va a llevar una sorpresa, porque a veces son blasfemias. Inclusive también series que son blasfemias. Amén. Adoremos el nombre de Dios en todos los aspectos, pero usted tiene que buscarlo a Dios y adorarlo. Si usa el nombre de Dios, úselo de una manera adecuada. Amén. No utilice el nombre de Dios, ni tampoco lo ponga. Nosotros como en la pareja debemos ser cuidadosos de que el esposo le diga, porque Dios dijo, no, o la otra dijo, no, porque Dios, y lo pone a Dios en el medio en un pleito personal. Porque Dios me dijo esto o Dios me dijo lo otro. No. Amén. ¿Por qué? Porque hay que usar precisamente, Dios no está ni de la esposa ni del lado del esposo. Amén. Cuando hubo una división en el reino, que cuando llegamos a la historia antigua de Israel, se partió en dos, en el cima de la cuestión, Dios siempre estuvo del lado de aquel que honró su nombre. Y Dios siempre va a estar del lado de quien, decir al que está al lado, del lado de quien honra el nombre de Dios. El que honra el nombre de Dios, porque Dios dice en su palabra, yo honro a los que me honran. Amén, dale fuerte aplauso al Señor, amén. Quiere decir, dice, yo honro a los que me honran y tengo en poco a los que me deshonran. Y la palabra traducida del hebreo, cuando dice, mas yo tengo en poco, quiere decir, veo de lejos. Es como cuando un bebé ensucia el pañal, y se lo dan al abuelo, y explotó. Entonces cuando se lo traen, yo le digo a mis hijitas, o le digo, me parece que pasó algo, explotó, toma, te lo devuelvo. Porque el bebé es hermoso, pero el olor es nauseabundo. Mire lo que le estoy diciendo, porque la traducción es así del hebreo.
Nosotros podemos tener una hermosa alabanza a Dios, pero lamentablemente nuestra deshonra en nuestros hechos le causa a Dios un mal olor. Y nos mira Dios, yo levanto al bebé y digo, ¿lo beso o no lo beso? Porque el olor no me lo permite amar. Y Dios también dice, yo honro a los que me honran, pero tengo en poco, dice, en poco aquellos que me subestiman. ¿Amén? Entonces es una tarea de todos los días. Usted agarre esa palabra, léala y piénsela y haga que esa palabra esté en su mentalidad diaria para que sea algo de todos los días. ¿Amén? No le hablo de ser religioso ni de que los judíos contaban las palabras y las comas y validaban más las escrituras que el mismo Dios, sino honrar a Dios, porque el Señor le dijo a la samaritana, y escúcheme bien, no le dijo a los sacerdotes, a una samaritana que tenía un pasado, que había tenido varias parejas, no matrimonio, había estado con uno, con otro, o sea, cualquier colectivo le llevaba bien, para que pueda entender, cualquier colectivo la llevaba al destino de su aspecto. Pero el Señor le dijo a esa mujer, créeme mujer que vendrá tiempo donde Dios buscará adoradores en espíritu que estén conectados la boca con el corazón. Diga conmigo, yo conecto mi corazón con mis labios, porque quiero que sea una adoración de todos los días. Porque Señor, no quiero que tu nombre o el nombre de Jesús sea una etiqueta simplemente de cristiano, sino que tu nombre se una al mío y revelen a esta sociedad identidad y propósito. ¿Sabe que cristiano, cuando se les hicieron a los cretenses, era una especie de burla social? Porque significaba pequeños Cristos. ¿Amén? Cretense, o sea, pequeños cristianos. Porque decían, son como Jesús. ¿Se acuerda que a los discípulos decían, estos son Galileos, estos son los seguidores de Jesús? ¿Pero por qué? Porque gritaban, decían, yo estuve con Jesús. No, por su manera de vivir, su manera de hablar y su manera de servir al Señor. ¿Amén? O sea, su manera, sus actividades. Este es cristiano. Pero hay muchos que hablan, que dicen que son cristianos y le escuchan las palabrotas, o cuando juegan al fútbol se olvidan de que son cristianos y terminan a las piñas. ¿Amén? O en los negocios, algunos dicen, yo soy cristiano en la iglesia, pero acá en los negocios yo soy bien mundano, a mí no me vas a pasar por nada por encima y siempre van a ganar. Amén, cuando en realidad nosotros tenemos que ser cristianos en todo, en el trabajo, aunque usted pierda. Amén. A mí me ofrecieron hace poco un departamento y me dice, mira que no vas a pagar luz porque estamos enganchados. Claro, no le dije nada. No le dije nada porque es una persona secular, ¿no? Pero oré al Señor y después a la semana le cortó. Pasó de enero y le cortó el cable. Ahora va a tener que poner, si quiere alquilarlo, le va a tener que poner luz. Dale fuerte aplauso al Señor, ¿amén? Va a tener que poner medidor. Muy bien. Ahora, yo no me iba a enganchar, ya estaba enganchado. ¿Amén? Diga conmigo, los nombres, diga conmigo, en la antigüedad hebrea no eran simplemente etiquetas. Ejemplos bíblicos. Abraham significa padre de multitudes, después de que le agregaron la H. Abraham, algo así, ¿no? Abraham. Vamos a traer a un ¿cómo se llama? Rabino para que nos diga bien. Porque si no se llega a escuchar, los rabinos deben estar agarrados a las orejas y decir, ¿cómo pronuncia? Abraham, padre de multitudes. Isaac significa risa. Abraham, padre de multitudes. Así que fíjese cuando le ponga a su hijo, a su nieto un nombre. Amén. Yo tengo en la familia, ya tenemos a Noah, a Miel, a David, ¿no? A David, a Esteban, bueno, mira a David es pastor, dale fuerte aplauso al Señor, amén, gloria a Dios. Me encantó a mí David, yo me enamoré del personaje de David. Bueno, el día que tenga, dije que el día que tenga un hijo, quiero que se llame David para que sea amado por Dios, ¿amén? Esteban, amén, porque me encantó Esteban.
Nada más que no quiero que lo apedreen. ¿Ves? El primer mártir. Siempre Esteban. Amén. Pero Esteban fue un tremendo siervo de Dios. Así que usted ore y diga, Señor, yo no quiero el apedreado, quiero el siervo de Dios. Amén. Jacob significa suplantador, el que suplanta, ¿se acuerda? Suplantador. ¿Se acuerda? Jacob siempre es el judío cultural, siempre quieren ganar. Zapata, ¿no? Si no la gana, la empata. Ellos siempre quieren ganar, siempre quieren negociar. Amén. Suplantador. Israel, le cambió Jacob Dios al nombre por Israel, que el que lucha con Dios. Israel, el que lucha con Dios. Amén. Como tarea, mi estimado, estimadísimo estudiante, servidor del Señor, amén, entrenadores bíblicos, futuros profesores, amén, busquen nombres que no le haya dado yo en el Antiguo y el Nuevo Testamento que tengan su significado y su destino, amén. Hay muchos nombres que ustedes van a encontrar, que les puedo decir algunos, pero no los voy a ayudar, amén. Amén. Muy bien, el profesor dijo también que el nombre de Dios, después Jesús ocupó el nombre de Dios. Amén. El nombre de Dios tenía 4 letras y Jesús, ¿cuántas letras tiene? Amén. Josué significa en el Antiguo Testamento lo que significa Jesús en el Nuevo. Amén. Entonces, hay muchos nombres. Simón, Teófilo, todo lo que es Teo es Dios. Amén. Entonces, yo le voy a decir, busque ahí. Hay un nombre a mí que me encanta, que es Jabes. Jabes es algo, a mí de Jabes hizo una explosión de fe en mi vida cuando yo leí Jabes. Después le recomiendo el libro muy cortito de Jabes. Búsquelo en PDF o en audio y es hermosísimo, porque este Jabes, que significa que fue concebido en dolor, con una oración tan breve, su destino fue marcado de una manera distinta. ¿eh? No es que hubo una versión mejor de él, no, Dios cambió, transformó su vida, como también Jesús transforma nuestra vida. ¿eh? Así que Dios los bendiga. No quiero llenarlos más de información. Usted tiene ahí la carpeta que el profesor ha compartido anteriormente, y lo que le voy a pedir que juntos honremos el nombre de Dios cada día. Amén. Hay una hermosa ilustración de la vida. Yo fui honrado por mis hijos. Yo siempre le digo a mis hijos fueron mis primeros estudiantes y hoy ellos son mis maestros. Amén. Porque a veces también los padres nos equivocamos. Hoy ellos son maestros nuestros. De una manera simbólica le estoy diciendo, porque aprendemos de ellos también. Hoy los estudiantes fueron maestros cuando pasaron aquí también. ¿amén? Ahora, fui honrado cuando fueron abanderados, cuando terminaron y cuando a David le entregaron el diploma, cuando él terminó sus estudios universitarios. Soy honrado cuando mis nietos tienen alguna ceremonia y mi nieto Noah siempre, yo le digo oreja de la maestra porque siempre sale abanderado. Amén. Cuando somos invitados, a mí también, cuando somos invitados, Samara, cuando somos invitados y dicen el apellido nuestro. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. No, lo dicen con micrófono el que pasa la bandera de ceremonia o hacen un acto. Nosotros somos honrados. Dios también es honrado cuando nosotros nos comportamos como cristianos, no como verdaderos cristianos, sino como cristianos. ¿Amén? Acuérdense que a mí me dijeron en la Marina cuando me entregaron el uniforme y yo estaba contentísimo, tenía un uniforme y tenía todo completo, me lo explicaron y me dijeron: Marino, usted representa a la nación donde sea, usted representa los colores que usted tiene,
¿no? La soga y los que nos daban, dice, donde usted vaya, si va en el tren o si está caminando, usted representa los colores de la fuerza de la Marina. Entonces usted si ve a alguien anciano, si ve a alguien con necesidad, usted es marino, y si usted ve a alguien que necesita ayuda, compórtese como un marinero, porque marinero no es solamente estando dentro del lugar donde usted cumple el servicio militar, sino que mientras usted lo cumpla a los 2 años y 4 meses, será marino en todo lugar. Honre los colores de la Marina. Amén. Entonces usted también tómelo como de parte de Dios, que debemos honrar el nombre de Dios en todo lugar. Póngase de pie, son 9 minutos, amén. Así que Dios los bendiga, amén. Honre el nombre de Dios, acuérdense que como usted, donde vaya, representan los colores del nombre de Dios.